El último vuelo a Madrid estaba por despegar. 300 personas esperaban en la terminal. Todos tenían un pasaporte español en sus manos. Todos eran falsos. Javier Mendoza observaba a los soldados desde la ventana de la terminal. El general Ramírez gritaba algo. Los soldados levantaron sus rifles. «Papi», dijo Isabela, «¿van a revisarlos?» «No lo sé, cariño». El comienzo. Septiembre 1973. 2 años antes, Javier Mendoza estaba sentado en el edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. Frente a él estaba el ministro, con una carpeta en la mano. «Mendoza», dijo el ministro, «tenemos una misión especial para usted. Santiago, Chile. Posición de consejero en la embajada». Javier se sorprendió. 25 años como diplomático, pero nunca le habían ofrecido una posición tan importante. «¿Por qué yo?», preguntó. El ministro sonrió, pero su sonrisa no era sincera. «Porque Chile se está convirtiendo en un lugar complicado. El gobierno socialista de Salvador Allende está molestando a los estadounidenses, y nosotros necesitamos mantener la neutralidad. Confiamos en usted, Mendoza». 2 semanas después, Javier y su hija Isabela volaron a Santiago. Su esposa había muerto de cáncer 3 años antes. Solo estaban él y su hija. Parecía una oportunidad perfecta para un nuevo comienzo. Pero cuando llegaron a Santiago, la ciudad estaba en una espera tensa. Las calles estaban silenciosas. La gente susurraba. Camiones militares patrullaban el centro de la ciudad. En la puerta de la embajada, un funcionario anciano recibió a Javier. «Bienvenido, señor Mendoza», dijo. Luego susurró. «Tenga cuidado aquí. Las paredes tienen oídos». Esa noche, Javier se sentó con su hija en la residencia de la embajada. Isabela miraba por la ventana. «Papi», dijo, «esta ciudad parece triste». Javier no sabía que su hija tenía razón, y muy pronto, esa ciudad triste se convertiría en una pesadilla. 11 de septiembre de 1973. Eran las 6 de la mañana. Javier despertó con el sonido de disparos de cañón. Miró por la ventana y vio columnas de humo negro elevándose sobre la ciudad. Inmediatamente encendió la radio. Una voz militar anunciaba en español: «Las Fuerzas Armadas han tomado acción para liberar al pueblo chileno de la dictadura comunista. El presidente Allende ha sido derrocado. Se declara toque de queda. Cualquiera que no obedezca las órdenes será ejecutado». Javier se quedó helado. El golpe había sucedido. Isabela corrió desde su habitación. Temblaba de miedo. «Papi, ¿qué está pasando?» «Calma, cariño», dijo Javier, pero él mismo no estaba calmado. «Todo va a estar bien». Pero nada estuvo bien. Por la tarde, alguien tocó la puerta de la embajada. Cuando Javier abrió, una mujer joven con un niño de 5 años estaba ahí. El rostro de la mujer estaba lleno de lágrimas. «Por favor», dijo, «por favor, ayúdenos. Se llevaron a mi esposo. Era miembro del Partido Socialista. Por favor, llévenos a España». Javier la miró. El procedimiento diplomático era muy claro. Las solicitudes de asilo debían hacerse a través de canales oficiales. Se requería aprobación del gobierno. Pero cuando vio el miedo en los ojos de esa mujer, no pudo pensar en procedimientos. «Entren», dijo. Ese día, 7 personas más llegaron. Al día siguiente, 15. En una semana, más de 100 personas se habían refugiado en el jardín de la embajada. Todos eran personas del gobierno de Allende. Izquierdistas, periodistas, activistas, todos huían de la muerte. Javier envió un informe a Madrid. La respuesta fue fría. «Estamos evaluando la situación. Por ahora, no emita pasaportes a nadie». Pero Javier, cada mañana cuando salía al jardín y veía esos rostros, no podía esperar, especialmente cuando miraba a los niños. Niños de la edad de Isabela. Una noche alguien tocó la puerta de la embajada nuevamente. Cuando Javier abrió, un hombre con traje estaba ahí. Habló en español con acento americano. «Señor Mendoza, ¿podemos hablar?»,
Mi nombre es Thomas Brennan. Embajada de los Estados Unidos, segundo secretario. Javier reconoció al hombre. La presentación oficial era segundo secretario, pero todos sabían CIA. ¿Qué quiere?, preguntó Javier fríamente. Brennan sonrió. Queremos ayudarlo. Las personas en su jardín. Podemos conseguirles pasaportes, boletos de avión gratuitos, paso seguro a Madrid. Javier lo miró con sospecha. ¿Qué quieren a cambio? Solo información, dijo Brennan. Entre esas personas hay algunas con conocimientos valiosos, secretos del gobierno de Allende, conexiones soviéticas, un acuerdo simple, libertad para ellos, información para nosotros. Javier le cerró la puerta en la cara. Pero 2 días después llegó otro visitante, esta vez con acento ruso, Dmitri Volkov, agregado cultural de la embajada soviética. Y todos sabían. KGB. Señor Mendoza, dijo Volkov, escuché la oferta de los americanos. Le haré una mejor oferta. Pasaportes para todos en su jardín. Pero solo tenemos una condición. Identifique a los agentes de los americanos. Dénoslos. Javier estaba bajo presión de ambos lados. La CIA, el KGB y órdenes de Madrid. Espere. Pero las personas en el jardín no podían esperar. Cada día, camiones militares recogían personas en las calles. Los estadios se habían convertido en prisiones. Miles de personas estaban desapareciendo. Nunca más se les volvía a ver. Esa noche, Javier tomó su decisión. No ayudaría ni a la CIA ni al KGB. Haría su propio plan. Octubre 1973, junio 1975. El plan de Javier era simple pero peligroso. Pasaportes falsos. En el sótano de la embajada había una vieja fotocopiadora. Carlos, el guardia de seguridad, había trabajado en una imprenta. Los dos comenzaron a trabajar juntos. Fotocopiaban pasaportes españoles reales, pegaban nuevas fotos, estampaban sellos falsos. Dieron el primer pasaporte a la mujer joven y su hijo. 2 semanas después, llegó una carta desde Madrid. Llegamos a salvo, que Dios los bendiga. Javier perfeccionó el sistema. En grupos pequeños, 5 o 6 personas por semana. Si actúas muy rápido, levanta sospechas. Si actúas muy lento, las personas mueren. Pero había riesgos. Un día, la policía militar chilena hizo una redada en la embajada. El comandante entró al jardín y contó a los refugiados. ¿Cuántas personas hay aquí?, preguntó. Javier mintió. 63. El comandante miró la lista. Una semana antes había 73 personas. ¿Dónde están las 10 personas? Javier respondió con calma. Algunos regresaron a sus casas, se sintieron seguros. El comandante no le creyó, pero no tenía pruebas. Antes de irse miró amenazadoramente. Mendoza. La inmunidad diplomática no dura para siempre. Pasaron los meses. Javier y Carlos trabajaban de noche. Hacían sus deberes diplomáticos normales durante el día. Isabela veía a su padre cansado pero no sabía por qué. Una noche, Javier se volvió hacia su hija. Ya no podía ocultarlo. Cariño, dijo con voz suave, estamos salvando personas. Isabela miró los pasaportes, luego miró a su padre. ¿Esto no es ilegal? Sí, dijo Javier honestamente. Pero a veces lo correcto no es lo legal. Isabela pensó. Luego se volvió hacia Carlos. ¿Puedo ayudarlos? Soy buena pegando fotos. Desde ese día fueron 3. Hasta junio de 1975, Javier había dado pasaportes falsos a 240 personas. La mayoría había llegado a Madrid. Algunos fueron capturados, pero la mayoría estaba libre. Pero Brennan y Volkov no se habían rendido. Ambos aumentaban la presión. Un día, Brennan llegó a la embajada y encontró a Javier sentado en su escritorio. «Mendoza», dijo Brennan, «conocemos su juego. Pasaportes falsos, muy impresionante. Pero hay un problema». «¿Cuál?».
preguntó Javier. Una de las personas en su jardín es nuestro agente, dijo Brennan, y necesita sacarlo de forma segura. Si los soldados chilenos lo capturan, será un problema para Estados Unidos. Ayúdenos y nosotros lo ayudaremos. La misma semana, Volkov hizo una oferta similar. Nuestro hombre también está ahí. Pasaporte para él. Javier les dio la misma respuesta a ambos. No soy espía. No participo en juegos de espionaje. Pero la verdad era, ambos estaban mintiendo. Ninguno de los dos tenía un agente. Ambos estaban probando a Javier. Ambos querían otra cosa. Controlar esa operación de pasaportes. Julio 1975. En julio de 1975, algo cambió. El régimen chileno aumentó la presión sobre las embajadas extranjeras. El general Ramírez llegó a la embajada y le dio un ultimátum a Javier. Señor Mendoza, saque a las personas de su jardín en un mes. O las lleva a España, o nos las entrega. De lo contrario, cortaremos relaciones diplomáticas. Javier envió un informe a Madrid. La respuesta fue clara. Estamos organizando el último vuelo. Finales de julio. Capacidad para 300 personas. Ponga a todos en ese avión. Javier hizo los cálculos. En el jardín ahora había 260 personas, más 40 personas que habían recibido pasaportes falsos, pero aún esperaban. Total, 300. Capacidad exacta. Pero había un problema. Los pasaportes no estaban listos. Necesitaban preparar 300 pasaportes falsos en 2 semanas. Trabajaron con Carlos e Isabela, 18 horas al día. No durmieron. Solo trabajaron. Y entonces sucedió el desastre. Una mañana, Carlos no llegó a la embajada. Javier lo llamó. La esposa de Carlos contestó el teléfono llorando. Se lo llevaron. Anoche vino la policía militar. Lo acusaron de hacer pasaportes falsos. La sangre de Javier se heló. Alguien los había delatado. ¿Pero quién? Ese día Brennan visitó. Estaba sonriendo. Mendoza, escuchamos las tristes noticias. Su guardia de seguridad fue arrestado. ¿Quizás ahora necesite nuestra ayuda? Javier entendió que Brennan había delatado a Carlos. Para presionar. Al día siguiente Volkov llegó. La misma sonrisa. Podemos rescatar a Carlos. Una llamada telefónica es suficiente. Pero a cambio... Javier echó a ambos. Y esa noche trabajó solo en el sótano. Isabela ayudó, pero eran lentos, demasiado lentos. La fecha del vuelo se acercaba. Quedaban 10 días. 100 pasaportes estaban listos. Se necesitaban 200 más. Y entonces Isabela se enfermó. Fiebre alta. El médico dijo que necesitaba descansar, pero la niña insistió. «Papi, debemos continuar». Javier miró a su hija, una niña de 12 años, y estaba arriesgando su propia vida por extraños. Esa noche tomó una decisión peligrosa. Llamó a Brennan. «Está bien», dijo. «Acepto su ayuda». Brennan llegó a la oficina. Trajo equipo especial para hacer pasaportes. «Ahora sí», dijo Brennan. «Pero recuerde, cada pasaporte significa una deuda con nosotros». En 3 días todos los pasaportes estaban listos. 300 pasaportes españoles falsos. Pero Javier sabía. Brennan no ayudaba gratis. Tenía un plan. Y ese plan estaba en ese avión. 28 de julio de 1975. 5 de la mañana. 300 personas se reunieron en el jardín de la embajada. Todos tenían un pasaporte español falso en sus manos. Javier les dio instrucciones. Permanezcan en silencio. Si los soldados hacen preguntas, solo digan su nombre. Lo que esté en su pasaporte. Nada más. Llegaron 6 autobuses. Las personas comenzaron a abordar. Isabela estaba junto a su padre, sosteniendo el maletín. Cuando llegaron al aeropuerto, había 5 camiones militares, 40 soldados, y el general Ramírez. El general observó a las personas bajando de los autobuses. Luego se volvió hacia Javier. «Mendoza».
¿Todas estas personas son ciudadanos españoles? Sí, dijo Javier. Estaba mintiendo, pero su voz era firme. Revisaremos los pasaportes, dijo el general. El corazón de Javier se aceleró. Si los soldados examinaban cuidadosamente, descubrirían la falsificación. Pero en ese momento, Brennan salió del edificio de la terminal. Se acercó al general y susurró algo. El general se detuvo, miró a Brennan, luego miró a Javier. No es necesaria la revisión, dijo el general fríamente. Pueden pasar. Las personas comenzaron a entrar a la terminal. Pero Javier no se relajó. Brennan había hecho algo. ¿Qué había hecho? Brennan se acercó a él. Mendoza, es hora de pagar su deuda. ¿Qué quiere? Preguntó Javier. De las 300 personas, 10 trabajarán para nosotros, dijo Brennan. Las activaremos en España. Contra espías soviéticos. Lo único que necesito saber. ¿Les dio pasaportes con marcas especiales? Javier se sorprendió. No, no hice tal cosa. Brennan sonrió. Lo sé, pero yo sí. Cuando traje el equipo agregué tinta especial a algunos pasaportes. Visible bajo luz UV. Esas 10 personas, cuando lleguen a Madrid, serán nuestros agentes. Javier lo miró con ira. Está usando a estas personas, como usted, dijo Brennan. Todos usamos algo, Mendoza. La diferencia es que yo trato de ser honesto. En ese momento, sonó un disparo desde dentro de la terminal. Las personas comenzaron a gritar. Javier corrió adentro. Isabela lo siguió. En la terminal, un hombre había caído al suelo. Junto a él estaba un agente de la KGB del equipo de Volkov. Y ese agente estaba sacando algo del bolsillo del hombre muerto. Una lista. Javier miró la lista. Tenía 30 nombres. Y esos nombres eran de personas que se habían refugiado en el jardín. Pero una de esas personas estaba trabajando para la CIA y había preparado esa lista. Volkov entró a la terminal. Mendoza, dijo, ¿vio? Los americanos usaron a las personas en las que usted confiaba. ¿Sabe cuántos nombres de nuestros agentes hay en esa lista? 30. Enviarles a Madrid hubiera sido un desastre para nosotros. Pero no se preocupe, ya resolvimos ese problema. Javier entendió. Pero Javier notó algo más. Ese hombre era una de las personas en las que más confiaba del jardín. Felipe. Lo había ayudado. Había trabajado en la operación de pasaportes. ¿Felipe era un agente de la CIA? ¿O simplemente había recibido un pasaporte marcado sin saberlo? Javier no lo sabía. Pero ya era demasiado tarde. El avión estaba por despegar. Los últimos pasajeros abordaron. Las puertas se cerraron. Los motores rugieron. Javier, junto con Isabela, se quedó en la ventana de la terminal y observó al avión despegar. 300 personas. 300 vidas. Pero ¿cuántas de esas vidas eran realmente libres? ¿Y cuántas eran ahora peones de otro juego? Año 2005. Madrid. Javier Mendoza ahora tenía 82 años. Estaba retirado, viviendo una vida tranquila. Isabela era una mujer de mediana edad, abogada. Un día, alguien tocó la puerta. Cuando Javier abrió, un hombre anciano estaba ahí. «¿Señor Mendoza?», dijo el hombre. «¿Me recuerda? Soy Felipe». Javier recordó. El hombre del avión, el que tenía uno de los pasaportes marcados de la CIA. «Entre», dijo Javier. Felipe se sentó. Estaba viejo, parecía enfermo. «Necesito decirle algo», dijo. «En 1975, en ese avión, yo era un agente de la CIA». Javier no se sorprendió. Siempre lo había sabido. «¿Por qué me lo dice ahora?», preguntó. «Porque quiero disculparme», dijo Felipe. «Lo usé. Preparé esa lista. 30 nombres. Pensé que eran agentes de la KGB, pero estaba equivocado. La mayoría eran personas inocentes, y después de que la KGB obtuvo esa lista,
Los cazaron. 15 fueron asesinados. Su sangre está en mis manos. Javier escuchó en silencio. Pero también quiero decirle otra cosa, continuó Felipe. La mayoría de esas 300 personas están vivas. Viven en España, México, Argentina. Tienen familias, tienen hijos, y todos están vivos gracias a usted. Felipe sacó un libro de su bolso. Escribí esto, su historia. El último diplomático. Porque usted no sirvió a la CIA, ni a la KGB, ni a Madrid. Solo sirvió a las personas. Javier tomó el libro. En la portada estaba su foto de 1975. El aeropuerto de Santiago, ese último avión. Tengo una pregunta, dijo Javier. En ese avión había 10 agentes de Brennan. ¿Qué les pasó? Felipe sonrió. Aquí está lo más irónico. Esos 10 pasaportes marcados, Brennan se los dio a las personas equivocadas. Ninguno trabajó para la CIA. Porque usted mezcló los pasaportes, intencionalmente. Javier sonrió. ¿Lo sabías? Lo sé ahora, dijo Felipe. En el sótano, la última noche, reorganizó los pasaportes, le dio los pasaportes marcados de Brennan a diferentes personas. Así su plan fracasó. Javier no dijo nada, pero su sonrisa lo decía todo. Felipe se levantó para irse. Una cosa más, dijo. Esa noche, ¿sabe quién delató a Carlos? Brennan, dijo Javier. No, dijo Felipe. Fui yo, porque la CIA me ordenó presionar. Y obedecí la orden. Carlos pasó 2 años en prisión, no por su culpa, por la mía. Felipe caminó hacia la puerta, pero se volvió. Señor Mendoza, usted no fue un diplomático, tampoco fue un héroe. Solo fue una persona que hizo lo correcto, y en este mundo eso es lo más raro. Después de que Felipe se fue, Isabela salió de su habitación. Vio el libro en las manos de su padre. Papi, dijo, esa noche, ¿realmente mezclaste los pasaportes? Javier miró a su hija. Sí, dijo. Encontré los 10 pasaportes marcados de Brennan, y se los di a 10 personas diferentes, pero esas personas eran las que más confiaba. Sabía que nunca trabajarían para la CIA. ¿Y las 30 personas? Preguntó Isabela. Las de la lista de Felipe. La KGB los cazó. 15 fueron asesinados. El rostro de Javier se oscureció. Lo sé, pienso en ellos cada noche. Pero si hubiera intentado detener esa lista, tal vez nadie habría podido abordar ese avión. ¿285 vidas o 15 vidas? Eso no es justo, dijo Isabela. No, dijo Javier. No lo es. Pero la Guerra Fría no fue justa. El golpe no fue justo. Y yo solo hice lo que pude. Isabela abrazó a su padre. Esa noche, yo tenía 12 años, dijo. Y te vi, revisando cada pasaporte, mirando cada rostro. Nunca dormiste, solo trabajaste. Eres mi héroe, papi. Javier cerró los ojos. 30 años después, todavía recordaba esa noche, de pie en la ventana de la terminal, el despegue del avión. Y esa pregunta, ¿hice lo correcto? Año 2006. El libro de Felipe, El último diplomático, fue publicado. Se convirtió en el libro más vendido en España. Javier Mendoza fue declarado héroe nacional. Pero había algo que no estaba escrito en el libro. Un secreto que ni siquiera Felipe sabía. Esa noche, 28 de julio de 1975, en el aeropuerto de Santiago, Javier había hecho una última cosa. Entre los 300 pasaportes, en uno había una nota especial. Solo se la había dado a una persona, una mujer joven llamada Rosa. Su hijo tenía 5 años. La nota decía: cuando llegues a Madrid, llama a esta dirección. Calle Serrano 47. Te espera un trabajo y una escuela para tu hijo. De mi parte, -JM. Esa dirección era la antigua oficina de Javier en Madrid. Y ese trabajo era una posición que Javier pagaba con su propio dinero. Rosa llegó a Madrid, llamó a la dirección, y allí encontró una nueva vida. En 2006, Rosa vio la foto de Javier en un periódico. Inmediatamente voló a Madrid y lo visitó. Señor Mendoza,
dijo Rosa. ¿Me recuerda? 1975. Santiago. Usted me dio un pasaporte y una nota. Javier recordó. Sí, dijo. ¿Cómo está tu hijo? Rosa sonrió con lágrimas en los ojos. Se hizo abogado. Está casado. Tiene 2 hijos. Y todo es gracias a usted. Rosa sacó un papel viejo y amarillento de su bolso. La nota. Todavía la guardaba después de 31 años. ¿Por qué? Preguntó Rosa. ¿Por qué me ayudó especialmente? Había 300 personas. ¿Por qué yo? Javier recordó esa noche. En el jardín, había visto a Rosa. Jugaba con su hijo. Y ese hijo se parecía a Isabela. La misma edad, la misma sonrisa inocente. ¿Por qué? Dijo Javier suavemente. Cuando vi a tu hijo, vi a mi hija. Y pensé, si Isabela y yo estuviéramos en peligro, ¿alguien nos ayudaría? Espero que sí. Esa noche Javier se sentó solo en su casa. Miró las luces de Madrid por la ventana. Y pensó, 300 personas. 285 llegaron a Madrid a salvo. 15 fueron asesinados. Carlos pasó 2 años en prisión. 10 personas fueron objetivo de la CIA, pero sobrevivieron. Y Rosa, y su hijo, y los 2 hijos de ese hijo. Números, estadísticas, resultados. Pero Javier no pensaba en números. Pensaba en rostros. Los rostros que vio esa noche en la terminal. Miedo, esperanza, gratitud. Y pensaba en una pregunta. ¿Hice lo correcto? La respuesta no era simple. Nunca lo fue. Pero Javier sabía que si el tiempo retrocediera, haría lo mismo de nuevo. Porque a veces, hacer lo correcto no significa hacerlo perfecto. A veces hacer lo correcto simplemente significa hacer algo. Y Javier Mendoza hizo algo. Año 2008. Javier Mendoza murió. Tenía 85 años. Cientos de personas asistieron a su funeral, pero los más notables fueron 300 personas, o más precisamente, los hijos y nietos de esas 300 personas. Felipe Dino. Rosa vino. Carlos vino, ahora libre, viejo pero vivo. E Isabela se paró junto a la tumba de su padre. En su mano tenía un pequeño objeto, ese viejo maletín, de cuero marrón, de 33 años. Un periodista le preguntó a Isabela, ¿su padre fue un héroe? Isabela sonrió. No, dijo. Los héroes son perfectos. Mi padre no fue perfecto. Cometió errores. Personas murieron. Pero él solo trató de hacer lo correcto. Y en este mundo, eso es suficiente. El periodista tomó notas. ¿Y cuál es el legado de su padre? Isabela levantó el maletín. Esto, dijo. Este maletín llevó 300 pasaportes falsos, pero esos pasaportes no eran solo pedazos de papel. Cada uno era una vida, una familia, una esperanza de futuro. Isabela hizo una pausa, luego miró al periodista.